el segundo homenaje al doctor Miguel León Portilla en México, y tú te preguntarás por qué, y la gente, ¿no? Se debió a que mucha gente me dijo que cómo era posible que yo hiciera una exposición en París, en el Instituto de Cultura de México, que cómo era posible que no la exhibiera en México. Y entonces dije, bueno, pues sí, lo voy a hacer. Y para esto el Salón de la Plástica Mexicana, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, que por cierto, como tú sabes, va a cumplir 75 años de longevidad, voy a exhibir una serie de cuadros que tienen que ver, obviamente, inspirados en la obra tan vasta del doctor Miguel León Portilla. Por ejemplo, aquí voy a exhibir unos cuadros que tienen que ver con el último de los libros que escribió el maestro, que ya no lo vio, que se llama La erótica náhuatl. Tú vas a ver ahí el cuento del vendedor de chiles, ¿sí? O las mujeres cómo derrotan psicológicamente y sexualmente a Axayacatl, que quería apoderarse de Chalco, y otros cuadros más, ¿no? Uno dedicado, si no mal recuerdo, a Mezcli, es decir, pues ese concepto doble que existe, ¿no? De la diosa de la luna y del conejo que se interpone con el sol, y entonces en la noche se da la penumbra. Otro dedicado, por ejemplo, al dios del maíz, de la cultura olmeca. Para mí es muy importante ahora hacerlo en México. Me dan las 4 salas del Salón de la Plástica, cosa que es un privilegio. Y la exposición va a durar todo el mes de agosto. Algo que tú sabes que me caracteriza es innovar. Y entonces voy a poner otras piezas diferentes que también están inspiradas en la obra del doctor Miguel León Portilla, y que pues no fueron exhibidas porque no fueron pintadas en esa época. Es decir, son obras que he realizado a partir de esa exposición que terminó precisamente a finales de julio en la ciudad de París. La temática, sin repetir con respecto a lo que te había hecho en una ocasión sobre el primer homenaje a Miguel León Portilla, abarca la parte mística, la parte erótica, la parte filosófica, la parte cognoscitiva, sobre todo el exhibir y exponer y difundir de esos dioses de la mitología, por decirlo así, o de la teología, vamos a llamarlo, no solo de los aztecas y de los olmecas y de los toltecas, ¿no? Sino por ejemplo, de algunos tarascos, de la cultura tarasca, ¿sí? Obviamente de los mayas. Hay un cuadro que alude al tiempo, esa concepción maya. De hecho, el salón fue creado en 1948 a la par del INVAL, el Instituto Nacional de Literatura, porque la gente dice el INVA, pero es el INVAL. Y pues una institución, José, realmente sui generis. ¿Por qué digo eso? Porque hasta donde yo sé, apelando a mi ignorancia, no hay una institución de esa naturaleza en el mundo que sea respetada primero por el propio, vamos a decir, aparato institucional del gobierno. Es decir, el Salón de la Plástica depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero es autónomo. El Instituto Nacional de Bellas Artes históricamente ha proveído un coordinador. Por el salón han pasado varios coordinadores y coordinadoras, como Lourdes Chumacero, aquella mujer que incluso fue la compañera de Ali Chumacero, el poeta. Y en una época ella coordinó el salón. Pero ¿cómo fue que se creó, José Sobrevilla? Bueno, se creó a partir de la inquietud de nuestros queridos maestros ancestros, como fueron Diego Rivera, como fue Siqueiros. Es decir, en el salón ha pasado la mayoría de los pintores, la mayoría, casi la totalidad de los pintores más egregios de este país. Ha sido la vitrina
del quehacer plástico nacional. Sobre todo ha sido, al decir vitrina, de todos los estilos y de todos los géneros. Por ejemplo, Fanny Rabel, que fue discípula de Diego Rivera, fue miembro del Salón, o Mariana Jampolsky, la fotógrafa, o Leon Johansson, sueca. ¿Por qué menciono a ella? Porque en el Salón también acudieron o fueron parte de ello muchos extranjeros que vinieron al país, ¿sí? En la década, ya sea en la década de los 40 y tantos, o 50 o hasta los 60, producto de un interés por venir a México, o bien como resultado de una emigración forzada o forzosa por la Segunda Guerra Mundial, en fin. Y han enriquecido la vida artística de México. Tenemos el caso, por ejemplo, que me viene a la memoria de Arnold Belkin, un artista canadiense que fue parte del Salón y que contribuyó a enriquecer la muralística de este país.